sea, no hay daño irreversible, al contrario, es un mecanismo de defensa ante cualquier agente infeccioso que pueda llegar a batallar. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Nosotros estamos a una temperatura en promedio de 37 grados, ¿cierto? ¿Quién regula la temperatura? El hipotálamo. Entonces el hipotálamo es como un calibrador. Cuando el hipotálamo se descalibra, siente el cuerpo frío. Entonces, ¿qué hace? Empieza a ver vasoconstricción periférica. Hay frialdad de manos y pies. Empieza a ver escalofríos y después empieza a aumentar la temperatura corporal en general. Ese es el mecanismo de la fiebre. Antes que nos dé fiebre, primero tenemos frío, escalofríos, frialdad y luego viene la fiebre como tal. ¿Ok? Ese mecanismo de lo que hemos sentido frío a que suba la temperatura es desencadenado por el hipotálamo. Todas las escala de la da para lograr la temperatura. Entonces, definimos fiebre como la temperatura rectal más de 38 grados centígrados, un valor de más de 40 se denomina hiperpilexia y la temperatura corporal normal va de 36.6 a 37.9 en el recto. ¿Por qué rectal? Porque la temperatura rectal es la más exacta, la PDI, ¿ok? Ahora, yo le puedo tomar temperatura axilar y la temperatura axilar con la temperatura normal axilar 37.4 o 37.5. ¿Por qué? Porque a eso nosotros agregamos 0.5 para decir que es su temperatura real. Entonces, la temperatura real la podemos medir en la parte rectal o en el oído medio. ¿Ok? Pero nadie está a poner que acá en el oído medio algo para medir la temperatura. Hay sensores, pero no los tocamos. Entonces, ¿qué hacemos? O le tocamos la frente o vemos, o le colocamos un termómetro, ¿no? Y en los termómetros tienes el termómetro digital y el termómetro de mercurio. Este es el termómetro de mercurio, ¿ven? Ya no hay muchos de estos, ya hoy en día ya se usan más digitales, pero los termómetros de mercurio eran los más confiables, porque no se descalibraban, no son electrónicos, son físicos, porque hay un poco de mercurio dentro de esa barra de cristal, con el calor el metal se dilata y llega a una temperatura. Entonces acá dice, ¿no? Que el presidente tiene que tener puede ser ¿cierto? Esa es la forma. En la patología vamos a ver que la temperatura corporal está regulada por neuronas termosensibles. Estas están ubicadas en el hipotálamo preóptico o en el hipotálamo anterior. Estos responden a cambios en la temperatura de la sangre, así como por receptores del frío y el calor localizados en la piel y el músculo. Existen tres mecanismos diferentes para producir fiebre. Primero, producción por kilómetros. Luego, la producción de calor que supera la pérdida y la pérdida de calor que después. Producidas por kilómetros, ¿quiénes producen los kilómetros? Estímulos exteriores, ¿no? Como virus, bacterias, entre otros. Producción de calor que supera la pérdida. Por ejemplo, no sé, que estoy en un ambiente muy caliente donde empiezo a transpirar, a sudar. Me salen 1000 personas acá y me siento sofocado y empiezo a sudar y me quedo muy caliente. Otra sería pérdida de calor defectuoso. No sé, tengo un problema en la piel que no me permite perder mucha piel, tengo sequedad de piel, niños que tienen problemas escamativos en la piel, ¿no? Entre otras. Entonces, esos son los mecanismos. Pero en general está regulado por el hipotálamo. Entonces, el primer mecanismo es la presencia de pirógenos endógenos y exógenos que aumentan el punto de ajuste hipotalámico de la temperatura. Estos pirógenos lo que hacen es que alteran esa calibración que tiene el hipotálamo de la temperatura. Lo alteran. Entonces, ¿qué pasa? Estos pirógenos endógenos, como por ejemplo las citoquinas, interleucinas, factores de tubular alfa o interferones, entre otros, así como los leucocitos estimulados de otras células, producen lípidos que también actúan como pirógenos endógenos. Algunas sustancias producidas en el interior del cuerpo no son pirógenos, pero son capaces de estimular los pirógenos endógenos, como por ejemplo los complejos antígeno-anticuerpo, componentes de complemento, productos glicosidarios, ácidos biliares, metabolitos esteroides, andrógenos, entre otros. Y los exógenos son aquellos pirógenos que proceden o proceden de parte fuera del organismo, y son principalmente patógenos infecciosos y a veces algunos fármacos. Patógenos infecciosos, por ejemplo, virus, bacterias. Cuando estamos en época de pandemia, el COVID es un virus que entraba en nuestro cuerpo, en nuestra vía, y producía alteración hipotalámica, y el signo principal era la fiebre, el aumento de la temperatura. En caso de fármacos, ¿qué fármaco conocen que puede producir aumento de la temperatura? La vancomicina. La vancomicina es un medicamento que puede producir el síndrome del niño rojo o piel descargada, ¿no? Entonces, en algunos casos, algunos medicamentos pueden elevar la temperatura.
Entre los patógenos exógenos, los más frecuentes, los microbios, las toxinas microbianas y otros productos microbianos. Endotoxinas afectan directamente a la termorregulación hipotalámica y estimulan la liberación de pirógenos endógenos. Y fármacos, como decía, la vancomicina, angiotensina B, alopurinol, entre otros. El segundo mecanismo es aquel en el que la producción de calor supera al de la Tierra, ¿no es cierto? Decíamos. Entonces puede ser, por ejemplo, intoxicación por salicilatos o hipertermia maligna. Hay una enfermedad que es la hipertermia maligna, es cuando la temperatura llega a más de 40, 41, 42 grados centígrados. Esa hipertermia maligna, esa sí produce daño neurológico. ¿Ok? Esa sí produce daño irreversible. A veces hasta la muerte. Pero esa es la que menos frecuentemente tenemos. ¿Ok? Ahora, está contraindicado, por ejemplo, en un paciente con hiperpirexia o hipertermia bañado con agua fría. ¿Por qué? Porque ese cambio brusco de temperatura de mucho calor a frío o helado puede condicionar un desenlace fatal en el pequeño. ¿Ya? A veces terminan falleciendo los niños cuando hay ese cambio brusco de temperatura. ¿Por qué recomendamos el baño cuando hay fiebre? Pero es un baño con agua tibia. O por último se le pone compresas de agua en la cabeza, en la barriguita, pero tibia, no fría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una forma de perder calor es por inducción. ¿Qué significa? Si yo estoy caliente o la compañera está caliente y yo la toco, yo siento su calor y usted me está transmitiendo su calor. Eso es por pérdida, ¿no es cierto? Por convección. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo un pañito de agua tibia? Ese pañito de agua tibia se va a ir enfriando poco a poco y el calor de la persona va pasando a ser pañito y se va reduciendo un poco la temperatura. ¿Ok? Son formas. Algunos optan por bañarlos en agua tibia. También es bañable. Pero el problema de bañarlos y ponerles compresas es que la fiebre puede volver a aparecer o se puede presentar nuevamente. O no soluciones como debe ser bajar la temperatura adecuadamente. ¿Ok? Y acá sería importante ver también en el tercer mecanismo, ¿no? Cuando hay pérdidas de calor defectuosas, digamos, niños que tengan problemas en la piel, como displasias ectodérmicas, víctimas de una intensa exposición al calor, y eso es lo que se llama el golpe de calor. ¿Han escuchado? El golpe de calor, la cantidad extrema de calor puede cambiar ya las proteínas sensibles de la persona y producir alteraciones irreversibles también en esta situación. Entonces, dentro de la etiología vamos a ver que las causas de fiebre de las que podemos contar, tenemos las causas infecciosas, tenemos las causas inflamatorias, las causas neoplásicas y las causas misceláneas. Cuando nosotros tenemos un paciente con fiebre en pediatría, así como el triángulo de evaluación pediátrica, tenemos un triángulo de presentación de cuadros infecciosos y a la cabeza están las infecciones respiratorias agudas o las IRAS. Esas son las que están a la cabeza. ¿Quién no ha tenido fiebre por un cuadro respiratorio? Muchos de nosotros, ¿no es cierto? Hemos empezado con síntomas respiratorios como estornudos, moco, tos, catarro, dolor de garganta, dolor de oídos, estornudos, lo que sea, y acompañado de esto fiebre, pero por lo general es un cuadro respiratorio, ¿no es cierto? En segundo lugar, ¿cuáles creen que son las infecciosas? Las diarreas. En pediatría, la segunda causa de las infecciones son las diarreas. Entonces, si un niño tiene fiebre, lo más probable es que sea su fiebre, porque está con un cuadro respiratorio, o va a ser un cuadro respiratorio, está con un cuadro gastrointestinal, o va a ser un cuadro gastrointestinal. Uno y otro tienen ciertas características, y ya les voy a explicar por qué. Y en tercer lugar, las infecciones urinarias. Esas son las más comunes en pediatría. ¿Ok? Cuando yo tengo un niño con fiebre, digamos, lo más probable es que sea una de esas tres causas. Estoy diciendo lo más probable. Puede que el niño, no sé, pues, al final llega siendo un dengue. El niño tiene dengue. ¿Ya? ¿Cómo fue eso? Como hemos preguntado de dónde venía el niño, y el niño venía de Cuarto Maldonado, o venía de Iquitos, o de Tucumán, no sé. Faltó eso, ¿no? Pero dentro de sus criterios, si un niño está con fiebre, tengo que pensar en esos tres primeramente. IRAS, ERAS o infecciones urinarias. No hay esas, ya puedo buscar otro tipo de causa infecciosa. Como les acabo de comentar, digamos, si es un niño con de una zona endémica, tengo que pensar en enfermedades endémicas que den fiebre. Por ejemplo, malaria.
Por ejemplo, paludismo, es lo mismo, ¿no? Fiebre amarilla, ¿qué más? Dengue, ¿qué más? Chikungunya, Zika, etcétera, y etcétera. Cuando ustedes hagan vuestro segundo internado en la zona de la selva, eso es lo que ustedes van a ver más enfermedades endémicas de la zona. ¿Ok? A nadie se le va a ocurrir, pues a un niño decir, a mí se me puede tener chikungunya. ¿Por qué? Tiene fiebre. ¿Y ahí de dónde viene? No es de acá del Cusco. Pero, ¿de dónde sale chikungunya? No, es que tiene fiebre. No puede, tiene que tener correlación, ¿sí o no? Con la situación que está. Muy bien, entonces esto es, por lo general, lo que causa infección. Cuanto más niño, se supone que los niños menores de 4 años, por lo general, los menores de 4 años, estas son las causas más frecuentes. En los niños un poquito más grandes, ya pueden ser causas inflamatorias. Y en los niños más grandecitos, causas neoplásicas o misceláneas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, las infecciones virales de curación espontánea, como por ejemplo el resfrío común, la gastroenteritis y las infecciones bacterianas no complicadas como la otitis, faringitis, son las causas más comunes de la fiebre aguda. ¿Ok? Alguna vez me ha pasado que estoy en emergencia y viene el papá muy preocupado y dice, doctor, lo traigo a mi hijo porque me preocupa porque tiene fiebre. Muy bien, señor, perfecto. ¿Era cuantificado? No. Pero sé que hace fiebre. ¿Por qué? Porque se ha puesto rojito y ha empezado a respirar rápido. Tiene razón. Porque uno de los signos y síntomas de la fiebre puede ser el cambio de color de la fiebre. Se ponen rojitos, chapositos, ¿no es cierto? Y lo otro es que cuando aumenta la temperatura, así como aumenta la frecuencia cardíaca, 10 latidos por cada grado, también hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces un niño con fiebre está agitado, es así. Está respirando agitado, ¿ok? Entonces el patrón le dice, no, ya, le dice, ¿cuándo está con fiebre? Doctor, hace 2 horas. Bueno, hace 2 horas. Y tú examinas al paciente todo y no le encuentras nada. Y el papá le dice, pero usted no puede o no. Usted es médico, usted está en un hospital, quiero que le diga por qué está haciendo fiebre de mí. ¿Qué le dice? ¿Usted lo ha conmigo? ¿Qué le dice? ¿Qué respuesta le das? Porque eso pasa de verdad. El papá está ansioso, quiere saber por qué está haciendo fiebre, lo lleva a un hospital, quiere que el médico le diga por qué su hijo hace fiebre. Si está haciendo fiebre hace 2 horas, decía. ¿Resonancia de qué? Pero no tiene síntomas respiratorios. No tiene síntomas, o sea, solamente fiebre. Antecedentes, le puedo preguntar muchas cosas y aparentemente todo normal. ¿Qué comió? Ya tomó desayuno, no sé, los huevitos revueltos, pero normal. Exposición al sol. Exposición a algunos órganos, a ninguno, ¿verdad? Al sol. Al sol. Tampoco está nublado, todo está lloviendo. A ver, sí. Puede que sea una infección, pero justamente como el primer cuadro es la fiebre que inicia, aún no he visto otro síntoma que vaya a aparecer. Claro, o sea, por lo general, la fiebre es un signo y un síntoma que puede darse al inicio de la enfermedad, pero no te dice cuál es el foco o cuál es la causa. Por ejemplo, un niño que está con infección urinaria, ¿no es cierto?, va a tener fiebre, pero posteriormente a la fiebre, con las horas, en el transcurso de las horas y los días, va a tener molestias urinarias. Si es un niño que puede expresar lo que siente, va a decir, orino cada rato, orino poquito a poquito, me duele el orinar. Te puede decir. Y si no te dice, tú estás obligado a pedir un examen de orina. Ahora, si es un niño, por ejemplo, que te dice que está con fiebre, no tiene nada más, pero el papá y la mamá están resfriados, lo más probable es que el niño va a empezar un cuadro respiratorio, pero no inmediato, sino después de unas horas o de repente para el día siguiente. Cuando les han dado a ustedes diarrea, ¿quién va a decir que le da diarrea al toque? Oh, me gané una diarrea, oye, toca al baño con mis deposiciones. No es así. La diarrea tiene un proceso. El niño tiene malestar, dolor de barriga, poco apetito, no quiere comer, se siente mal. La mamá dice hasta, doctor, elimina gasecitos con mal olor. Todos esos signos y síntomas, después de las horas, termina haciendo un cuadro diarreico. ¿Y cómo definimos la diarrea? Cuando el niño tiene más deposiciones de lo normal al día. Por ejemplo, doctor, mi chiquito hace una cajita al día, una, y ahora ha hecho 3.
Ya, eso es diarrea. Pero su traductor ha hecho las tres duras, así como soga, es diarrea. ¿Por qué? Porque hay aumento de la frecuencia. O te puedes decir, doctor, mi hijo hace diario y hoy día ha hecho una, pero líquida. También diarrea, porque hay disminución de la consistencia. Entonces, en diarrea es aumento de la frecuencia o disminución de la consistencia. Pero son signos y síntomas que se van a ir mostrando según van pasando las horas. Entonces, yo al papá, ¿qué le digo? Le digo, señor, yo no soy de WhatsApp, ¿no es cierto? Yo no soy grupo. Yo no puedo adivinar cuál es la causa de su fiebre. Lo que hay que hacer es esperar que aparezcan más signos y síntomas para poder darle un diagnóstico. No, pero yo quiero que usted le haga algo. Y por ahí alguien le dice, claro, pídale hemograma, PCR, examen de orina, tomografía, radiografía y resonancia magnética. Le puedo pedir todo. A veces ni siquiera eso sirve. ¿Por qué? Porque la fiebre, como les digo, es un signo o síntoma que se puede dar al inicio de la enfermedad. Ahora, ¿qué le dan para la fiebre? Antipiréticos. Puede ser paracetamol o ibuprofeno. Pero ojo, escuchen, este es el mensaje de la clase A. Escuchen. El paracetamol o el ibuprofeno, los antipiréticos, no curan la enfermedad. Tampoco solucionan la fiebre. ¿Por qué? Porque muchas veces les ha pasado que cuando ustedes han tomado un antipirético o un antiinflamatorio, no les ha quitado la fiebre. Siguen haciendo fiebre a veces, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Que se sienten bien. O sea, no se sienten mal. Y en realidad, nosotros los pediatras cuando recomendamos o indicamos antipirético, no es para quitar la fiebre, es para que el niño se sienta bien. Pueda que yo con fiebre esté tranquilo, el niño está con fiebre haciendo sus actividades, déjalo. Su cuerpo se está acostumbrando, está combatiendo virus, bacterias, ¿no es cierto? Hay un mecanismo interno que se está dando para poder controlar la fiebre. Tengo un niño que está con fiebre, que está postrado. Me duele mi cabeza, me duele mi barriga. Los niños cuando están con fiebre, como los adultos, duele todo. Le duele el cabello, le duele el pie, le duele la uña, le duele la rodilla. Y el papá, como le duele la rodilla, de repente se ha caído, fractura, entonces hace radiografía. No, es el malestar general. Para ese malestar general es que doy el antipirético o el analgésico. No es para quitar la fiebre. Claro, puede que esté con 38 de temperatura y baja a 37.7. Ya, bajó un poquito, sigue con fiebre, pero se siente mejor, se siente bien, ya no hay dolor. Entonces la medicación no es para quitar la fiebre, sino para que se sienta mejor. ¿Ok? Eso es importante. Rara vez niveles potencialmente letales como temperaturas de 42 grados en los niños neurológicamente intactos, a menos de que haya unas condiciones medioambientales hipertérmicas extremas u otras circunstancias atenuantes como una hipertermia maligna subyacente o una neurotoxicosis. Puede producir daños cerebrales. Por lo general, la fiebre no produce ningún daño cerebral. No todos ya tendríamos daño cerebral, ¿no? De una u otra forma, porque todos hemos hecho fiebre en algún momento. ¿Y por qué no todos convulsionamos por la fiebre? Porque es la predisposición que cada persona tiene para convulsionar. Hay niños que tienen predisposición para convulsionar, no necesariamente con 40 de temperatura, basta que suba a 38 de temperatura, puede convulsionar. Basta que haga 37.9, puede convulsionar. No depende del grado de temperatura. Y las convulsiones febriles, por lo general, se dan al inicio de la enfermedad. ¿Qué significa? ¿Qué conduce a una convulsión febril? Una infección. Puede ser una infección respiratoria, diarrea, urinaria, no lo sé. O puede ser cualquier otro tipo de infección. Pero cuando esté empezando la enfermedad, ahí es cuando el niño convulsiona. Ustedes no van a ver un niño con convulsión febril cuando esté al medio de la enfermedad, terminando la enfermedad, es al inicio de la enfermedad. ¿Ok? Muy bien, gracias. Bueno, algunos conceptos y tipos de fiebre. Por ejemplo, llamamos fiebre intermitente, vamos a ver fiebre sostenida, fiebre remitente, fiebre recurrente, fiebre terciana, fiebre cuartana. Fiebre intermitente es aquella en la que el paciente va a tener de una temperatura normal a una fiebre séptica o fiebre ética. Fiebre sostenida es aquella fiebre en la que la temperatura no baja o no se altera más de 0.5 grados, se mantiene desde 5, 38, 5, ¿ok? Más o menos 0.5 grados. Fiebre remitente es aquella que varía más de 0.5 grados, quiere decir que puede llegar a un grado 39 y luego baja a 37, y luego a 39, así. Fiebre remitente, como nos habla
separados por intervalos de temperatura normal, que es frecuente de ciertas enfermedades. Fiebre terciana, que es aquella fiebre que se da en el primer y el tercer día de la enfermedad, como por ejemplo en los cuadros de malaria o en el tipo de plasmosis vivax. Ellos hacen fiebre al primer y tercer día, por eso se llama fiebre terciana. Y la cuartana es la que se da en el primer y en el cuarto día, como por ejemplo la malaria y el plasmosis malariae, entre otros. ¿Ok? ¿Cómo es la fiebre en el dengue? En el dengue la fiebre dura hasta 4 o 5 días. El quinto día es el día clave. ¿Por qué? Porque cuando una persona está con dengue, al quinto día baja la fiebre, desaparece. Antes de que desaparezca la fiebre, la persona tiene mialgias, artralgias, aparte de fiebre, náuseas, vómitos, malestar, entre otras cosas, ¿cierto? Al quinto día baja la fiebre, y cuando baja la fiebre puede empezar con dolor abdominal. Ese es un signo de alarma, porque en el dengue lo que pasa y lo más grave es que bajan las plaquetas, aumentan los sangrados y puede haber extravasación al tercer espacio. Empiezan a hacer edemas, derrames y sangrados masivos. Empiezan a tener sangrado en el ojo, sangrado en cualquier parte del cuerpo, boca, por la vía rectal, qué sé yo, sangrados. Ese es el dengue grave, ese es el dengue potencialmente mortal. Pero se da al quinto día cuando desaparece la fiebre. ¿Cuál es el signo patognomónico clave? Dolor de barriga. Si hay dolor de barriga es porque el dengue se va a complicar. Entonces hay características de la fiebre, ¿no? ¿Se dan cuenta? La fiebre, por ejemplo, del niño que va a hacer rociola. ¿Qué es la rociola? ¿Alguien sabe qué es la rociola? También llamada exantema súbito. Es una enfermedad eruptiva propia de la infancia en la que el niño presenta fiebre de 3 a 5 días. Entre el tercer y quinto día desaparece la fiebre, o sea, así bruscamente desaparece, ¡pum!, ya no hay fiebre. Desaparece la fiebre y empiezan a aparecer puntos rojitos en el pecho, en la espalda y en la cara, así un exantema morbidiforme. Ese es el exantema súbito. Es la única enfermedad eruptiva que sale la erupción cuando ya no hay fiebre. En la varicela, ¿cómo es? Era fiebre, malestar, y empiezan a aparecer pápulas, vesículas, pústulas y costras, poco a poco, ¿no es cierto? Aquí no le da varicela, también tiene características, pero la fiebre siempre está presente. En las fiebres continuas, por ejemplo, hablamos de cuadros infecciosos que pueden estar, por ejemplo, en las fiebres intermitentes es característico de los cuadros, por ejemplo, tipo abscesos. En las fiebres remitentes, no que suben y bajan, también pueden ser infecciosas o también pueden ser por cuadros patológicos que pueden ser, digamos, quirúrgicos, ¿no? Y así. Entonces, dentro de las causas infecciosas de fiebre, tenemos la fiebre recurrente, la fiebre de las trincheras, la fiebre Q, la fiebre tifoidea, la sífilis, tuberculosis, histoplasmosis, etcétera, etcétera. Hablando un poco, por ejemplo, de lo que es la fiebre tifoidea. Yo veo muchos médicos que cuando tienen un paciente con fiebre de menos de 24 horas, le piden anticoagulaciones. Creen que con las anticoagulaciones positivas van a diagnosticar fiebre tifoidea. Para empezar, la fiebre tifoidea no se diagnostica al principio de la sino se diagnostica ya al quinto o séptimo día de fiebre. ¿Ok? Empezar. Entonces, no sería coherente. Luego, la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bastante frecuente en nuestro medio. Ustedes no lo verán mucho, pero en los hospitales se ven muchos cuadros de tuberculosis. Y la tuberculosis es una enfermedad que ha ido cambiando con el tiempo. Antes se pensaba o se creía que la tuberculosis solamente era por la tuberculosis pulmonar, y era el paciente tuberculoso o el físico, que era todo flaquito, así, tosía, y no podía caminar. Esa era la tuberculosis de antes. ¿Cómo es la tuberculosis de ahora? Es una persona normal, ya no tiene baja de peso ni nada. ¿Qué tal tiene tuberculosis cerebral? ¿Cómo lo notas? No lo puedes notar porque no ha hecho la fase respiratoria. Hay personas que tienen tuberculosis renal, tuberculosis hepática, tuberculosis articular, tuberculosis en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque esta se ha ido manifestando de diferentes formas. ¿Ok? Felizmente ahora hay exámenes más precisos para poder diagnosticar. Entonces, también es una enfermedad que va con fiebre, entre otras. ¿Qué más? Como les decía, infecciones de dengue, fiebre amarilla, meningococos, leptospira, brucelosis, fiebre de la olla, etcétera, todo lo que son infecciosas. Los que quieren ser infectólogos, esto les debe apasionar y se van a ir a la selva a averiguar, conocer todo este mundo amplio de lo que son las enfermedades infecciosas.
Ahora, las causas no infecciosas tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Bessel o la enfermedad de Crohn. Como la enfermedad de Crohn es como una inflamación en parches del tracto gastrointestinal, ¿cierto? Ya. La enfermedad de Weber, síndromes leucoplásticos, síndrome de Sweet, entre otros lupus eritematoso sistémico y otros trastornos autoinmunes. Y los síndromes con fiebre periódica, como el síndrome de la fiebre mediterránea, neutropenia clínica, entre otros. ¿Cuáles son las características clínicas de la fiebre? Primero, que varía desde que es asintomático hasta tener un malestar extremo. Hay personas que tienen fiebre y de verdad no tienen síntomas, están tranquilos. Niños que están jugando, haciendo sus actividades, pero están con fiebre. Como hay niños que están con fiebre y les causa, digamos, estar postrados, estar en cama, no jugar, no salir. Y los papás se dan cuenta. Porque los niños de por sí son hiperactivos. ¿A qué niño han visto alguna vez que digan, mamá, quiero descansar el día? Ellos no. Ellos juegan, salen, corren. A veces se quedan dormidos en la pero ahí están. Entonces, con frecuencia, dicen los padres, prefieren que el niño parezca enfermo o pálido y que ha perdido el apetito. Es una de las características. La causa subyacente produce también síntomas acompañantes, como por ejemplo, si es un cuadro respiratorio, tendrá signos y síntomas del cuadro respiratorio. Todo lo que hemos hablado. Si es un cuadro gastrointestinal, signos y síntomas del cuadro gastrointestinal, o etcétera. Aunque las causas subyacentes pueden manifestarse en una cantidad de modos clínicamente, hay algunas características predecibles. No siempre es lo mismo. Por ejemplo, cuando yo estoy en emergencia, y tengo un niño con dolor de barriga, ¿y qué pienso? ¿Qué es lo primero que pienso? Vamos a ver. Diarrea. Puede ser que va a empezar un cuadro de diarrea. Es una posibilidad. Otra, apendicitis. Es raro. A ver, levante la mano, ¿quiénes han sido operados de la apéndice? Apendicitis. Una, dos. Mira, de todos han sido operados de apéndice. Ahora levanten la mano todos los que alguna vez se han estreñido, levanten la mano. ¿Alguna vez se han estreñido? La mayoría. Entonces, la causa más común del dolor de barriga de los niños es el estreñimiento y las diarreas. ¿Por qué les digo estreñimiento? Porque a veces los niños se olvidan de defecar. Se olvidan. Están jugando, están en otras cosas y dejan de defecar. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el que pues, se estreñen y eso produce dolor de barriga. Llegan al hospital. Y alguna vez he visto que se ha operado a un niño por estreñimiento, pensando que era apendicitis, porque el niño llegaba así a la emergencia. Así. Lo echan en la camilla y el médico lo examina y el niño, ¡ah! Apendicitis en la sala, ¡bum! Nos ha cantado la apendicitis normal. ¿Qué pasó? Le hacen una radiografía del abdomen de pie y todo el colon está lleno de heces. Todo lleno de heces. Le pones un supositorio, elimina las heces, se evapora y ya no hay dolor. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hay que tener en cuenta en emergencia. No todo el dolor de barriga son apendicitis. Sí, hay algunos como ellos, pero la mayoría es porque van a hacer diarrea o porque están estreñidos. Algunos niños que son estreñidos, y vamos a ver el estreñimiento, este es el anito, y por acá va a salir esta deposición. No sale, pero muy chiquito. Pero el grano se distiende, es generoso. Se distiende y se fisura, empieza a sangrar. Sangra y la cajita sale como si tuvieran pinceladas de sangre, viva. Entonces el papá se asusta y dice, no, doctor, el hijo está mal. Efectivamente, ¿por qué? Porque es estreñido. Y hay otros niños que dicen, si me duele tanto, ¿para qué defeco? Mejor lo ajusto y no sale. ¿Para qué? Y empeora. Y ahí vienen las impactaciones. Y cuando llegan al hospital, a veces llegan al extremo en que no puede salir, es una masa de verdad dura que no puede salir. ¿Qué hacemos? Con el dedo, con una pinza, tratamos de sacar. ¿O qué hacemos? Se le introduce por ahí mismo, un enema o un evacuante, es un líquido que se introduce a través de esa heces para disolver las heces. Y al disolverlo, pueda salir. Porque si no, no sale, que está impactado. Una vez llegó un niño que se había comido como 40 tunas. No les miento, su potito era así con una piedra, pero así de pura pepa de tuna. Eran pura pepa de tuna que estaba así impactada. Y dura, era como una piedra. Entonces, ¿qué hicimos? Ni siquiera con el dedo podíamos sacar, ni con pinza.
¿Qué han hecho? Tienen que escarbar así entre las pepitas acá poco a poco y el niño llora porque es doloroso. Los que se han estudiado una vez, el dolor es intenso. Hasta conseguir un espacio por donde introducir un enema evacuante y tratar de sacar las heces. Es traumático. Y a veces los estreñidos saben que no hay calidad de vida porque se acostumbran a tener deposiciones duras, grandes y dolorosas. Y así viven. Y así son felices. Pero ellos necesitan pues tratamiento médico. ¿Qué les damos? Les damos laxantes, les damos ablandadores de heces, les enseñamos que la dieta es importante. El estreñido debe de comer fibra. Si no come fibra, sabe que no va a ir al baño 2 días y va a sufrir. Entonces, aunque no le guste, tiene que comer fibra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, la fiebre con petequias en un paciente con mal aspecto. A ver, si es un niño que luce mal, tiene fiebre y sale petequias, ¿en qué piensa? Miren, si tiene fiebre y salen así como manchas moradas en el cuerpo, lo primero que tengo que pensar es en un meningococo. ¿Por qué? Porque es una infección cerebral agresiva, muy contagiosa. ¿Ok? Entonces así dice, ¿no? Tiene lugar como meningococo, fiebre maculosa de las montañas, entre otras. Características clínicas. Vamos a ver. Primero, los cambios en la frecuencia cardíaca, taquicardia, acompañan a la fiebre. Eso es importante. Preguntar a la mamá si ella cree que está con fiebre, ¿ha notado que respira más rápido? Sí, doctor. ¿Ha notado que su corazón late más rápido? Sí, a ella me dice que su corazoncito le palpita, se siente que late el corazón. La frecuencia cardíaca aumenta normalmente en 10 latidos por minuto por cada grado de sensibilidad de elevación de la temperatura, ¿no? De los niños mayores de 2 meses de edad. Una taquicardia relativa, cuando la frecuencia de pulso es desproporcionalmente alta con respecto a la temperatura, suele deberse a enfermedades no infecciosas o infecciones en las que la toxina es responsable de las manifestaciones clínicas. Una bradicardia relativa es una disociación pulso-temperatura, cuando la frecuencia de pulso permanece baja en presencia de fiebre. Puede acompañar a fiebre tifoidea, brucelosis, leptospirosis y fiebre medicamentosa. La bradicardia en presencia de fiebre puede ser también consecuencia de un defecto, dice, de conducción para la respiración cardíaca, como por ejemplo fiebre reumática aguda, entre otros, enfermedad de Lyme, miocarditis viral o endocarditis infecciosa. Entonces, siempre la parte clínica es importante, por relacionar la fiebre con la frecuencia cardíaca, con la frecuencia respiratoria, con la saturación, con el estado general. A veces nosotros solamente nos enfocamos fiebre, de repente ya, paracetamol. Entonces sí, para que sea solamente de tomar paracetamol, tienes que haber pensado en todo eso y haber descartado muchas cosas. Los papás se molestan cuando vienen al seguro o al hospital, ¿por qué? Porque sus hijos están en la mayoría con fiebre, con malestar y les dan paracetamol. ¿Cómo está, doctor? Solamente me da paracetamol. Y ahí, ¿cómo está tu hijo? Nada, tiene que llevar a la farmacia y la farmacia me da antibiótico. Ahí se mejoraba. ¿Y qué le dice a tu hijo? No, porque se le pasó la piedra los 2 días, el antibiótico que me da carísimo y creo que ha hecho efecto inmediato. No existe el antibiótico carísimo que hace efecto inmediato. El antibiótico, para hacer efecto, mínimamente necesita 48 o 72 horas para ver respuesta. No existe medicamento que con una toma deja de ser fiebre. No hay. Lo que pasa es que ha hecho un cuadro viral que se ha autolimitado, independientemente de lo que le hayan dado. ¿Entienden? Por eso que hay casos que dicen, no, mi hija está con fiebre, le voy a llevar donde la tierra, de la mierda, agarra el huevo y le pasa. Llega a su casa, tranquilo, ya me fiebre. Esa fue la ley del estrojo. Ella sí sabe, el médico no sabe. Ese me da paracetamol, y la mamá se peor que hacen gastar. ¿Sí o no? Entonces, esas situaciones son las que uno tiene que tener en cuenta cuando esté enfrentándose a la fiebre como tal. Muy bien, en la evaluación requieren pocas pruebas de laboratorio, dado que la infección es la causa más probable de la fiebre aguda. La evaluación debe centrarse inicialmente en el descubrimiento de una causa infecciosa subyacente. La evaluación de la fiebre es importante hacer una historia clínica detallada. Siempre la historia clínica es importante. Preguntarle a la papá y a la mamá las situaciones, condiciones, cuándo fue, cómo fue. Alguna vez también me ha pasado. Está con fiebre, todo dicen, y se le hacen todos los exámenes, todo negativo. Y le pregunta a la mamá, ¿y desde cuándo está con fiebre? Doctor, la fiebre está hace un mes con fiebre.
Claro, ¿no? No hay ningún otro signo síntoma. Pero ¿cómo sabes que tiene fiebre? Porque no he notado caliente. Nunca le he tomado la temperatura, no, nunca le he tomado la temperatura. Pero yo sé, cuando yo soy la mamá, a mí usted me puede enseñar. Usted me puede enseñar, yo soy la mamá, yo sé que mi hijo hace fiebre. Voy a la señora tranquila, no dudo de usted, pero vamos a observar su fiebre. Lo hospitalices y el piso tú le pides una curva térmica. ¿Qué significa? Que cuando la mamá crea que su hijo tiene fiebre, llama a la enfermera. La enfermera va y le hace el chequeo. Le pone el termómetro y la mamá dice, está con fiebre. Y viene 36 de temperatura. Lo anota. Entonces, la mamá puede decir muchas cosas, el papá también, pero quien no va a mentir es la curva térmica. No ves al pie de la cama ahí con un tablerito, ahí se fija la temperatura y nunca pasó los 37.5. Nunca hizo fiebre. ¿Para qué mucho que tanto gasto? ¿Para qué vamos a sacar tantos exámenes? La mamá está multiplicada con que tiene fiebre y nunca se va a curar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso también tiene que ustedes sobrevalorar. En la exploración física tiene que ser completa. ¿Alguna vez he visto fiebre de origen desconocido? Hay un diagnóstico que se llama fiebre de origen desconocido, ¿saben? ¿Han escuchado una vez del FOD? ¿No? ¿Qué piensas que es el FOD? Lo que se te ocurre hablar, lo que se te venga. Fiebre de origen desconocido, a ver, ¿qué puede ser? Ya, pero fiebre de cuántos días más o menos del día. Más de 5 o 7 días es fiebre de origen desconocido, pero sin causa aparente. No puede ser fiebre de origen desconocido con 5 días de fiebre y síntomas respiratorios. Ya no es que fiebre de origen desconocido. Fiebre de origen desconocido es un niño que hace fiebre 5 o 7 días, pero no tiene ninguna causa aparente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Fiebre de origen desconocido, le hacen exámenes, aglutinaciones, le hacen punción lumbar, cultivos, hemocultivo, coprocultivo, urocultivo, le hacen radiografía de tórax, le hacen tomografía abdominal, le hacen resonancia magnética, le piden un FINA-RAIN, que es un estudio de líquido cefalorraquídeo, le piden AGA, le piden un montón de exámenes. Y todo sigue saliendo negativo, pero sigue haciendo fiebre, sigue habiendo temperatura. Y por ahí, un curioso va y le dice, a ver, quiero ver ese oído. Y acá hace lo que nadie hace. ¿Qué hace? Revisan el oído con un microscopio. Revisan y tiene otitis bilateral. ¿Será FOD? No, era una otitis media aguda. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante el examen físico. Porque ahí nosotros tenemos que descartar que el niño está completamente sano o ¿no? Los estudios de laboratorio, todos los que podamos utilizar, los estudios en sangre, orina, etc. La historia médica pasada debe incluir información sobre deficiencias inmunitarias subyacentes y otras enfermedades importantes a la nutrición y vacunas inmunitarias. Doctor, mi hijo no tiene vacunas, yo soy antivacunas. Ah, perfecto, qué interesante. Ya, un buen dato, ¿no es cierto? No tiene vacunas, nunca ha recibido vacunas, no tiene una inmunidad adecuada. O de repente, doctor, mi hijo se enferma cada rato, se enferma cada rato, tiene vacunas completas. Le hacen un estudio de VIH y tiene ninguno de epidemia. ¿Qué le va a pasar por la sangre? Acá. Como sabes, exacto. Entonces, para eso es importante la anamnesis adecuada. En la exploración física tenemos que ver signos vitales, simetría, porque la hipoxia puede indicar también infección respiratoria inferior. Una persona cuando está resfriada hará hipoxia. Cuando ustedes se resfrían, hacen hipoxia, necesitan oxígeno. No lo es, porque la resfrío como es una infección de vía respiratoria alta, no hay afectación de los alveolos, de los bronquios o del parénquima pulmonar, no hay afectación. Pero ¿qué pasa si es una infección de vía respiratoria baja? O sea, un broncoespasmo, una bronquitis, una neumonía, pueden presentar desaturación. La desaturación es cuando hay, o la falta de oxígeno va a ser cuando hay compromiso de la vía respiratoria baja. En el niño febril agudo, la exploración física debe centrarse en cualquier síntoma localizado, pero se recomienda un cuidado desde la cabeza a los pies, o sea, una revisión completa. ¿Ok? Y ahí aparecen muchas cosas. Puede aparecer ganglios, pueden aparecer manchas, puede aparecer lesiones en la piel, qué sé yo, un montón de cosas. Por ejemplo, lesiones en las palmas y las plantas de las manos, como ven ahí en la figura mía. Hay como unos granos en las manos, en los pies y en la boca. ¿Qué será? Sarna, rascarrasca, acarosis, prurigo,
cuadro febril, pero con un exantema característico. Aparecen esas manchas de esas pápulas en la zona de la boca, las manos y los pies, y ahora es todo normal. Y eso, por ejemplo, es una enfermedad común en pediatría. Al mes yo veo 2 o 3 de estos casos. Una vez escuché por radio, en el colegio La Salle apareció un caso de un niño fumando que boca. Alerta a las instituciones sanitarias, ¿cómo es posible? ¿Qué? Siempre ha existido, siempre ha habido, ¿no? No hay por qué asustarse, porque es una patología propia de los niños que puede ocurrir en algún momento, le puede pasar. No es ni siquiera una enfermedad de notificación en la que hay que dar cuenta al ministerio. En la evaluación vamos a ver si la fiebre tiene una causa manifiesta, puede no requerir laboratorio. Si yo, viendo, examinando y sé que la causa respiratoria no hay desaturación, hay síntomas respiratorios en la demás familia o en los demás componentes de la familia, pienso que es un cuadro viral que se han contagiado, ¿no es cierto? Lógico. ¿Qué pasa si, digamos, ustedes en la época de pandemia uno tenía fiebre? ¿En qué pensaban? En COVID, pensaban. Y si aparecía otro de la familia con fiebre, COVID. Y si aparecía otro día, COVID. ¿Por qué? Porque se contagiaban. Lo mismo son los resfríos, lo mismo son las infecciones, las enfermedades infecciosas. ¿Ok? Muy bien. Si la causa de la fiebre no se manifiesta, se deberá considerar la realización de nuevas pruebas diagnósticas, o sea, pruebas de laboratorio. ¿Ya? La historia clínica y hallazgos anormales en la exploración física guiarán una adecuada evaluación. Si yo tengo, por ejemplo, un niño que no tiene fiebre, pero no hay moco, no hay tos, no hay diarrea, le puedo hacer un examen de orina que se llama tira reactiva. Tira reactiva en orina. ¿Ya? Los niños con síntomas respiratorios, ¿ya? Los niños con síntomas respiratorios, como por ejemplo hipoxia, pueden requerir una radiografía de tórax y una prueba antigénica rápida para el virus respiratorio syncytial o virus de la gripe. Niños con faringitis pueden deberse, por ejemplo, a cuadros estreptocócicos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, si yo veo un niño que tiene estas amígdalas así recontra inflamadas con pus, ¿en qué pienso? Faringo, amigdalitis, infecciosa o estreptococo, que es de bonito de uno. Pero ¿qué otra enfermedad hay otra que se parece igual a esta que tiene así como placas? ¿Tonsilitis? ¿Perdón? ¿Tonsilitis? ¿Ah? ¿Los tonsilitis? ¿Perdón? Mononucleosis infecciosa. Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa es igualita. Tiene amígdalas grandes y aparentemente es pus, pero es producido por un virus. Y ese no necesita antibióticos, sino necesita solamente sintomático. En cambio, si veo esto y yo estoy seguro que es un estreptococo hematológico del grupo A, entonces eso sí es un antibiótico, eso sí necesita tratamiento antibiótico. La mononucleosis no. Pero ahí está pelado. La medicina dicen que es un arte. Yo como médico tengo que aprender a discernir si es viral o es bacteriano, si le doy o no le doy antibiótico, si lo hospitalizo o no lo hospitalizo. ¿Por qué? Porque es el criterio médico. Pero para tener ese criterio, a mí no me han enseñado de la noche a la mañana. Son los 11 años que hacen, ¿no es cierto?, de estudios, más 3 de especialidad, 14, 15, más 1 de 0, 16. Más un par de años menos, 17 años para decir, sí señora, usted está para esa muerte. Lógico. O sea, esa es la gracia de saber decir, solo es paracetamol. No como piensan que pasa al revés. ¿Qué para esto? No es así. Para decir paracetamol es que tú has conocido o has leído mucho para poder entender la enfermedad. En la evaluación, por ejemplo, un niño con disuria, dolor de espalda, antecedentes del reflujo vesicular, obviamente tengo que pensar en algún cuadro urinario, de piros, exámenes, cultivos, entre otros, ¿no? Se debe considerar un hemograma completo y un hemocultivo en niños con aspecto de enfermo, junto con estudios de líquidos de valorafía y de líquidos. Por ejemplo, en el manejo de la fiebre, ¿cómo manejamos nosotros la fiebre? Cuando nosotros tenemos un niño, por ejemplo, menor de 3 meses, ¿ya? Un lactantito menor de 3 meses, ¿cuánto pesa? 4 o 5 kilos. Miren, menor de 3 meses, ¿ok? Este menor de 3 meses tiene un solo signo, un solo síntoma, que es fiebre. La mamá lo trae con fiebre, corroborado. Te dice, doctor, mi hijo está con fiebre.
Tú le tomas la temperatura, está con fiebre. Menor de 3 meses. La mamá te puede decir, doctor, yo estoy resfriada. Su papá está resfriado. Mis 8 hijos están resfriados. ¿Qué creen que sea? Puede ser, ahí cambia la figura. ¿Por qué? Porque según los procesos y los protocolos, niño menor de 3 meses tiene riesgo potencial que sea una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica de los lactantes menores de 3 meses es más permeable que los niños grandes, ¿no es cierto? Entonces, este niño se le pide, de hecho, hemograma, PCR, se le pide examen completo de orina, se le piden todos los cultivos habidos y por haber, como cultivo, etcétera, etcétera, a todo menor de 3 meses, fíjense, y se agrega, se hacen acreedores a su función lumbar. Y si tiene síntomas respiratorios, si hay síntomas de los papás o lo que sea, se agrega radiografía de tórax. Eso es un protocolo. Eso ya no tiene discusión. Tú no le puedes decir a un niño o a una mamá que de repente tiene un mes de vida, señora, si no tiene resfrío, dale paracetamol y vemos como 2 o 3 días. No. Tienes que descartar cualquier enfermedad potencialmente grave. Porque cualquier virus o bacteria fácilmente llega al cerebro y produce meningitis. No tienen ustedes más funciones lumbares en neonatología a cada rato. Niño con sepsis, ni siquiera fiebre. Niño que no quiere lactar, poco a poquito, función lumbar. Niño que orina poquito a poquito, función lumbar. Todo. ¿Por qué? Porque cualquier virus o bacteria puede pasar la barrera lumbar y producir una infección o una encefalitis. Y por eso es esto, miren, fíjense. Por eso los lactantes pequeños que sacaron funciones lumbares, pelis, entre otros exámenes. ¿No? Ahora, para el examen de orina, ¿cómo obtenemos una muestra adecuada de orina? Los que han dicho alguna vez que son urinarios, les han pedido examen de orina. ¿Cómo apuntamos vuestra muestra de orina? ¿En el vacío? ¿Quién ha dicho vacío? Segundo chorro de la primera orina. ¿En qué? En la bolsita, ya tengo orina en la bolsita. Cuando nosotros pedimos un examen de orina a un paciente pediátrico, nosotros necesitamos que sea una buena muestra, que sea confiable. Para eso le recomendamos a la mamá primero hacer higiene de la zona genital. En el caso del varón, en el caso de la mujer igual. Una higiene, una lavadita, ¿ok? Luego, se le sugiere a la mamá hacer la toma de la muestra al acecho. ¿Cómo es al acecho? El niño dice, no, mamá, quiero orinar. Anda, papá, orinar. Después el niño. Y está orinando. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, en lo que está orinando el niño, en lo que está orinando con una manguerita, la mamá toma un frasco adecuado, mete acá, toma la muestra y regresa. Y acá tiene su frasco, lo necesita. Eso se llama chorro medio. Y esa es la mejor muestra. No es que tiene que orinar al frasco, tampoco ya lo utiliza al frasco, no. Igual en la mujer, está orinando, en lo que está orinando, agarra el frasco, deslizado. Eso se llama chorro medio. Y esa es la mejor muestra. Y para el examen de orina no tiene que ser la primera orina de la mañana. Nadie hace infección urinaria en su primera orina. Cuando aquí si tú estás con tu infección durante el día, pues a cualquier hora la toma de la muestra. ¿Ok? Entonces, eso será para los niños que son continentes, o sea, que pueden orinar de acuerdo a su voluntad. Y los que son lactantes, ¿cómo haremos para utilizar la muestra? Las bolsitas colectoras. Es una bolsita que tiene una forma rectangular, así, con un pega-pega en forma de C invertida. En el caso del varón, mete el penecito dentro de esa bolsita, se cierra este ángulo con este ángulo y el niño empieza a orinar dentro de esa bolsita. En el caso de la mujer es igualito. La mujer, por la parte de arriba, se supone que acá está, digamos, la zona de la vagina y acá está el ano, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo pongo la bolsita colectora, pongo la bolsita acá, pero el pega-pega trato que coincide en la zona del introito, justo donde está acabando su vagina acá, para que se junte y haga como un sello y pueda orinar acá. Es un poco difícil, pero muy posible.
Ahora, nosotros qué hacemos cuando necesitamos la muestra de orina y mamá no puede hacer esto? Se puede hacer una punción suprapúbica. Con una aguja estéril se introduce a nivel del pubis, en la parte más arriba, hasta la vejiga y se obtiene la muestra de orina. Esa es punción suprapúbica. Otra es por cateterismo. Se le pone una songuita por la uretra en el varón o la mujer hasta llegar a la vejiga y juntar la leche. Así que obtenemos la muestra de orina. ¿Ok? Instalar una buena hidratación es el primer paso. El tratamiento de antipiréticos busca calmar los síntomas. Esto es lo que buscan los antipiréticos. No trata de curar la enfermedad, sino calma los síntomas. La hiperpiresia debe tratarse como antipiréticos. ¿Ya? Y lo otro es que el paracetamol a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo dosis, cada 4 o 6 horas, en ibuprofeno mayor de 6 meses, en vez de 10 a 15 cada hora. Miren, ¿cuándo usamos paracetamol y ibuprofeno? Y eso es claro, que quede claro, clarísimo. Paracetamol puedes usar desde recién nacido. ¿Hasta qué edad? Ibuprofeno solo a partir de los 6 meses. Ibuprofeno no se indica en menores de 6 meses. Ahora, doctor, ¿cuál es mejor, el paracetamol o el ibuprofeno? Mira, el paracetamol baja aquí en la temperatura, pero hay un riesgo de que la temperatura nuevamente suba entre las 4 y 6 horas. O sea, vas a tener que darle más veces paracetamol al día, 4 o 6 veces. Por eso que cuando tomas paracetamol, a la hora, 2 horas, 3 horas, puede otra vez la fiebre presentarse y puede requerir otra dosis más de paracetamol. En cambio, el ibuprofeno, aparte de ser antipirético, es antiinflamatorio, entonces tiene más tiempo de duración. ¿Qué significa? Que la fiebre la va a controlar en un promedio de 6 hasta 8 horas. El ibuprofeno nunca se da 4 veces al día, se da cada 8 horas, máximo 3 veces al día. El paracetamol puedo dar hasta cada 6 horas o cada 4 horas en algunos casos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan la opción de escoger paracetamol o ibuprofeno para la fiebre, pueden ir con el ibuprofeno, les va a ir mejor. ¿Ok? Muy bien. Tratamientos de fiebre sin localización, no hemos visto, ¿no? El FOD, la exploración física, los cultivos. Acá hay que hacer nunca nos apresuramos en iniciar antibióticos si no sabemos la causa. A veces cometen el error muchos médicos que no saben la causa de la fiebre, pero le dan antibióticos. Como no sabemos si le dan ceftriaxona y vancomicina, por lo que tenga lo vamos a matar. No, no es así. Porque a veces eso más bien atrasa o retrasa el diagnóstico adecuado de la paciente. Porque no sabes lo que estás tratando. Tienes que saber qué tiene para poder dictar un tratamiento adecuado. ¿Ok? Tratamiento de fiebre de origen desconocido, esto lo vamos a ver cuando hablamos FOD, pero una introducción nada más, ¿no? En los casos de fiebre de origen desconocido, fíjense, 30% de los casos, es de 26 o 28%, 30% de los casos de fiebre de origen desconocido, nunca se sabe la causa. De 100 niños hospitalizados por fiebre de origen desconocido, 30 a veces no se sabe la causa. Y se van a su casa, normal. Porque son niños que a pesar de que hagan fiebre, se alimentan, hacen sus actividades normales, no les ningún tipo de impedimento. ¿Ok? 30%. En el 70% podemos buscar la causa que a veces encontramos. Pero si no sabemos, no descubrimos la causa, tranquilos. Ahora, de esos 70%, fíjense bien, 80% infecciosas, con la genopatía es un 13% y neoplasia es un 5%. Muchos cánceres, muchos tumores, muchas leucemias empiezan solo con fiebre. Pero no es pues la mayoría, es la excepción, no es la regla. Yo no voy a pensar que si mi hijo hace fiebre voy a pensar en leucemia. Es una posibilidad, pero muy lejana. Voy a pensar en algo más común, que es respiratoria, urinaria, intestinal. No encuentro nada, etcétera, los estudios para descartar neoplasias, láminas periféricas, marcadores tumorales, y me sale positivo. Y hago el diagnóstico de un cuadro tumoral. En nuestro paciente, digamos, en el paciente pediátrico, igual vemos, ¿no? Tengo de evaluación pediátrica y vemos si algo está alterado. Si, por ejemplo, la apariencia está alterada, puede haber una alteración del sistema nervioso central. ¿Qué tal la parte respiratoria está alterada? Puede ser un cuadro respiratorio, dificultad, insuficiencia de la clase anterior. ¿Qué tal la parte circulatoria está alterada? Puede ser un shock compensado, descompensado. ¿Qué pasa si la apariencia y la parte respiratoria están alteradas? Puede haber un fallo respiratorio. ¿Qué
¿Qué tal si la apariencia y la parte circulatoria están alteradas? Un shock descompensado. ¿Qué pasa si las tres están alteradas? Imposible que esté en paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante el triángulo de evaluación periódica, porque nos va a dar idea de qué situación estamos y qué actitud debemos tomar. De ahí viene identificar, evaluar, intervenir. Evaluación primaria, ABCDE. Identificar, intervenir. Evaluación secundaria, sample. Identificar, intervenir, exámenes auxiliares. Como eso atienden a cualquier paciente y nunca se les va a escapar ningún paciente grave. Nunca se les va a morir nada. En pediatría tenemos varias escalas propuestas para poder manejar la fiebre. Acá tenemos, por ejemplo, la escala IOS, la escala de Rochester, o los criterios de Rochester, la escala Yale, la escala NICE, o semáforo llamada, y el step by step, o paso a paso. Nosotros utilizamos en el hospital la escala semáforo. ¿Qué significa la escala semáforo? Fíjense, yo tengo acá un semáforo, verde, naranja y rojo. Si mi paciente tiene criterios que me hacen pensar que tiene un color verde, por ejemplo, veo el color, la actividad, la parte respiratoria, la parte de circulación y otros, todo está bien, bandera verde, o sea, no me exámenes. Pero veo que algo está alterado, no sé, el color, la parte respiratoria, etc., ámbar, y acá me sugiere qué exámenes debo hacer. Y cuando está en rojo, qué alteraciones se dan y qué exámenes debo hacer. Para eso sirve esta escala. Justamente esta escala tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en menores de 3 meses. Quienes necesitan exámenes se deben tomar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es una buena escala que nosotros utilizamos. Acá está. Claro, bueno, la escala IOS, por ejemplo, habla de la actividad, esfuerzo respiratorio y la perfusión periférica. ¿Qué dice, no? Puntuación 1, puntuación 3, puntuación 5. De acuerdo a su puntuación, te va a decir en qué grado está. Acá está la escala de Rochester, por ejemplo, que habla, ¿no?, del estado general, selección de ciencia previa, no, etcétera, entre otros. Esta es la escala semáforo, en la que veíamos qué exámenes podemos pedir de acuerdo al estado del paciente. Igual acá, si el paciente está estable o está inestable. Y en general, estas escalas lo que nos van a ayudar es a nosotros a interpretar y prevenir que un paciente llegue a un estado grave. Nosotros, o ustedes, como personal médico que van a hacer algún día, ustedes lo que tienen que hacer es evitar que el paciente llegue a un estado grave. Pero para eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que intervenir. ¿Y cómo intervienen? Teniendo los conocimientos. Es irresponsable que yo, por ejemplo, a un paciente menor deje de hacer algunos exámenes y el paciente se muere. Eso es negligencia. ¿Por qué? Porque se cataloga o se tipifica negligencia cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Eso es negligencia. Los abogados ya nos destrozan. Abogado te va a decir, señor, lo que acá yo defiendo no es negligente. Él por desconocimiento ha dejado de hacer. Esa palabrita de desconocimiento es una brecha muy larga, porque es diferente de los dos saben, pero ella sabiendo deja de hacer, pero ella sin saber, no sabe, no ha estudiado, deja de hacer. ¿Cuál de las dos es la que tiene más culpabilidad? Ella, porque ella sabía y no lo ha hecho. Ahora ella va a decir, pues yo no sabía. Pero es mentira, porque es estudiante de medicina, te han enseñado, ahí está, sí sabía. Y ahí viene el otro. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante captar los conocimientos ahora, que ustedes están en formación. Cuando están en un hospital, traten de poner en práctica, pregunten para que puedan entender cómo es este manejo de los pacientes. ¿Ya? Eso sería todo por este partido. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? ¿Sí, no? Entonces no se van a asustar cuando tengan fiebre. Lo que hay que hacer es saber abordar al paciente con fiebre, hacer una buena historia clínica, preguntar y después de hacer una historia clínica, revisar al paciente. Un buen hábito que ustedes pueden cultivar desde ahora, que son estudiantes, es cuando ustedes atienden un paciente y hacen la anamnesis o la historia clínica, pongan en vuestra cabecita varios criterios diagnósticos o varios diagnósticos presuntivos. O sea,
yo le hago el examen al alumno, le pregunto muchas cosas, pero yo en mi cabeza ya estoy pensando qué puede tener, 1, 2, 3 o 4 cosas que puede tener ella, ¿ok? Pero estoy pensando. Y con esos 4 criterios que yo creo que ella puede tener, recién paso a evaluarla. Y cuando la evalúo, voy descartando mis otros diagnósticos. Pensé en varicela, le reviso, no es varicela. Pensé en faringitis, le reviso, no es faringitis. Pensé en infección urinaria, veo una infección urinaria. ¿Qué fue? Otitis, pero está en un diagnóstico. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso tienen que llegar, ¿ok? Cuando vayan a evaluar a un paciente, vayan pues a evaluar buscando algo que les interese. No lo que pasa a veces, muchas veces, o sea, preguntan por preguntar, examinen al paciente, no encuentran nada y full examen. Y esa es la nueva tendencia de hoy en día en la medicina, ¿han visto? En países como en Japón, en países europeos, ¿ustedes creen que todavía hacen esto de la anamnesis, historia clínica detallada? Los meten a unas cabinas y les hacen todo tipo de exámenes. O sea, todo. Y te hacen un escaneo. Así, tú decís por resfrío y te han dicho que tienes hiperplasia prostática. ¿Bacán o no? Por estreñimiento me dicen que tengo cáncer de colon. Otra cosa, ¿sí o no? Pero eso debemos llegar. Hasta que lleguemos a eso, bueno, terminamos, ¿ya? Así como nos vemos el día. La lista, por favor, a ver. ¿Hace mano? No sé, creo que está abajo.